Santa Cruz Escudero. El doctor pues es especialista acá en la Fundación Santa Fe, es médico, es internista especialista en dolor y cuidados paliativos y hoy es nuestro invitado y nos va a dar una charla que se titula La importancia del cuidado paliativo en neurocirugía. Entonces, doctor Juan Guillermo Santa Cruz, le damos la bienvenida en nuestra gran sesión de la Universidad del Bosque junto a la Fundación Santa Fe. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Me oyen todos bien? Sí, doctor, se escucha muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar hoy. He tratado de hacer como un resumen de las cosas más importantes que yo creo que tienen que ver con el vínculo que hay entre el cuidado paliativo y la neurocirugía, que como nos vamos a dar cuenta, pues son muchas las razones por las cuales compartimos pacientes todos los días, y quiero también darles como una actualización de lo que es el cuidado paliativo y en qué escenario se mueve el cuidado paliativo y cuál es el papel del cuidado paliativo pues, en la medicina moderna, que ha cambiado mucho, digamos, en los últimos años. Aquí estamos, listos. Ustedes en este artículo recientemente publicado se hacen un análisis muy interesante de lo que, del concepto tradicional de lo que es el cuidado paliativo, de un concepto, digamos, clásico y retrógrado de pensar que el cuidado paliativo es únicamente para pacientes terminales o para el manejo del final de la vida o para pacientes que están desahuciados, a una especialidad que tiene un papel muy importante en la medicina actual, no solamente en el manejo de síntomas refractarios, sino en la identificación temprana de las necesidades paliativas de los pacientes, y en muchos casos ver cómo incluso el cuidado paliativo, sumado al mejor tratamiento disponible para algunas enfermedades, como puede ser el caso de algunos tipos de cáncer en particular, ha demostrado incluso disminución de la mortalidad en ese grupo de pacientes. Por eso no es inusual hoy en día, de acuerdo al hospital en el que uno esté, que los servicios de cuidado paliativo pues activamente traten pacientes que no solamente están al final de la vida, que no solamente tienen síntomas de difícil manejo, sino que son pacientes con complicaciones oncológicas, como podría ser el ejemplo de la compresión medular, entidad que manejamos con frecuencia de manera conjunta, que requiere obviamente un manejo multidisciplinario desde el punto de vista sintomático y obviamente desde el punto de vista en algunos casos quirúrgico, cuando el paciente así lo amerita. Si uno habla de la parte oncológica, uno podría ver cómo pues, la oncología general y el cuidado paliativo tienen una interacción muy importante, pero la neurooncología, específicamente los pacientes con tumores del sistema nervioso central y el cuidado paliativo, como ustedes ven ahí, pues la interrelación es mucho mayor. La gran mayoría de pacientes con gliomas, ustedes saben mejor que yo, pues no se curan, el pronóstico de estos pacientes es generalmente malo, estos pacientes experimentan, además de tener cáncer, pues todo el deterioro neurológico progresivo que acompaña el curso de la enfermedad de estos pacientes, y no es infrecuente que tengamos que interactuar en el escenario oncológico entre el grupo neuroquirúrgico y cuidado paliativo. Menos frecuente en nuestro medio, y igualmente desafortunado, es el abordaje de pacientes que tienen secuelas de eventos cerebrovasculares hemorrágicos que dejan al paciente con limitación funcional severa y en los que nos toca, por ejemplo, tomar decisiones como puede ser desconexión de la ventilación mecánica o definir si el paciente tiene beneficio o no de soporte nutricional, en fin. Es muy importante entender también que el cuidado paliativo va mucho más allá del cuidado al final de la vida. Digamos que el cuidado al final de la vida es una parte importante del cuidado paliativo. Es importante además
tener claro que el final de la vida de los pacientes en general no es un final tranquilo como uno equivocadamente pensaría. El final de la vida de los pacientes que vemos hospitalizados, como ustedes han visto, es un final de vida que se acompaña generalmente de síntomas de difícil manejo. Esos pacientes están con dolor, están convulsionando, están con sangrado, con disnea, obstruidos, eh, con delirium agitado. Entonces, en general, se requiere también un manejo especializado y un manejo continuo del final de la vida de los pacientes, porque contrario a lo que pensamos, es ahí donde las intervenciones médicas sí pueden mejorar el curso de la muerte. Incluso hoy en día se habla de la calidad de muerte. Todo el tiempo hablamos de calidad de vida y estamos enfocados en mejorar la calidad de vida con todas las intervenciones que realizamos, pero nadie habla de la calidad de muerte. Y la calidad de muerte es un tema que uno debería tocar, pues porque primero es un paso fundamental en la vida de todos los seres humanos y en segundo lugar, como ya lo mencioné, pues requiere de un manejo especializado para garantizar que la muerte o el proceso que lleva a la muerte sea tranquilo. Y más allá del final de la vida, pues entra todo el manejo global de cuidado paliativo que tiene que ver con el control sintomático de muchos pacientes que no necesariamente tienen criterios de terminalidad, que no necesariamente son pacientes desahuciados. A veces hay como la creencia equivocada también de pensar que entonces si el paciente está en cuidado paliativo necesariamente se va a morir, o que si uno hace un tratamiento curativo o hace tratamiento paliativo. Y no son excluyentes, o sea, un paciente puede estar incluso en tratamiento curativo y tener síntomas de difícil manejo que hace que el grupo de cuidado paliativo participe en el control sintomático, así el paciente después se cure y tenga una vida completamente normal. Es importante también entender un poco los cambios que hemos vivido en los últimos 100 años en los sistemas de salud, en la forma como la sociedad se ha organizado y en el curso de vida y de enfermedad de los pacientes. A pesar de que esta es una diapositiva de un estudio clásico de cuidado paliativo y que muestra unas diferencias, creo que esto no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Fíjense cómo la expectativa de vida del año 1900 al año 2000, es decir, con 100 años de diferencia, ha cambiado dramáticamente. Generalmente hace 100 años la gente moría en la casa y generalmente moría después de una enfermedad que era aguda. Es decir, el paciente moría de una infección respiratoria, moría de deshidratación por una diarrea o moría de trauma. En el año 2000 y en el año 2020 también se aplica que la gran mayoría de las muertes ocurren en el hospital. Eso tiene una cantidad de razones que no vale la pena mencionar en el momento, pero que sí necesariamente nos obliga a nosotros a entender que la medicina cambió y que el tipo de pacientes que vemos también ha cambiado. Entonces, los pacientes que vemos usualmente hoy en día son pacientes que tienen un curso de enfermedad crónica, que tienen una historia de enfermedad larga, generalmente precedida de hospitalizaciones prolongadas, cirugías, en el caso del cáncer, pues quimioterapia, radioterapias en varias oportunidades, todas las complicaciones que un paciente padece por la quimio, la radio, la inmunoterapia, hasta que finalmente fallece. Pero fíjense cómo ese tiempo es muy superior a lo que veíamos hace 100 años y puede ser más o menos de 2 años, como lo ven en la diapositiva. O sea, hay un curso de discapacidad o hay un curso de enfermedad que puede ser de 2 años o más, y creo que 20 años después del año 2000 podríamos hablar que los pacientes, como tienen mejor pronóstico, específicamente los pacientes oncológicos, pues tienen un curso de enfermedad mucho mayor de lo que veíamos hace 100 años, lo que obliga al sistema de salud a atender a esos pacientes, y eso va de la mano de una cosa que es muy importante y hay que tener en cuenta siempre, y es lo que significa esto en términos de costos para el sistema de salud. No solamente para el costo del sistema de salud de los Estados Unidos, como lo menciona la diapositiva, sino a nosotros también nos involucra de manera directa. Entonces, fíjense cómo está claramente definido que los pacientes gastan una cantidad de recursos muy importante, generalmente a medida que se aproximan al final de la vida. El gran costo, digamos, la mayoría de gastos en salud de una persona normal está generalmente en los últimos años de vida y muy frecuentemente en el último año de vida. Entonces, cuando un paciente fallece en el hospital, no es infrecuente ver que ese paciente en los últimos 6 meses ha estado hospitalizado muchas veces, ha estado en cuidado intensivo varias veces, ha recibido antibióticos de amplio espectro con frecuencia, ha sido sometido a procedimientos de alto costo como puede ser radioterapia o quimioterapia, muchas veces indicado, pero hay que decirlo también, muchas veces no. Entonces, los porcentajes de pacientes que han recibido quimioterapia, por ejemplo, en la última semana o en las últimas 2 semanas de vida,
o los pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro o soporte en cuidado intensivo en las últimas 2 semanas de vida es muy alto. Y no estoy hablando del paciente que llega con una enfermedad aguda, que obviamente tiene pues toda la indicación de esas intervenciones, sino pacientes que tienen un pronóstico vital limitado, en los que conocíamos obviamente el pronóstico y en los que uno se pregunta mirando ya con el espejo retrovisor si realmente se hubiera justificado someter a ese paciente primero a una cosa que le impacta dramáticamente y de forma negativa la calidad de vida y como consecuencia también de esto, pues el impacto que esto tiene en los costos para el sistema de salud, que es responsabilidad de todos, como ya lo mencioné. Entonces, por otro lado, también estamos en un momento en que pareciera que morirse está prohibido. Es decir, en nuestra cultura y en nuestra vida moderna pareciera que la muerte fuera una cosa de la que uno no debe hablar, una cosa que todos los médicos evitamos, disfrazamos con palabras bonitas, descargamos en otras personas o en otros grupos la responsabilidad de informar qué es lo que está pasando. Y por otro lado, y de manera muy curiosa, a pesar de que tenemos hoy en día la mejor tecnología de punta en nuestros hospitales, nunca antes habíamos tenido tantos recursos y tantos avances en general en medicina desde el punto de vista de procedimientos invasivos, intervencionismo, procedimientos quirúrgicos, etcétera. Curiosamente, cuando uno hace encuestas y pregunta, y los estudios lo muestran así, de cuál es la percepción de los familiares de un paciente que ha muerto en un hospital, por más invadido que esté, por más cuidado desde el punto de vista médico en las unidades de cuidado intensivo, la percepción de cuidado para los familiares es mala. Es decir, la familia de un paciente no relaciona la intensidad del cuidado desde el punto de vista médico con la percepción de cuidado, cosa que es muy interesante y muy llamativa. Y de ahí esta frase que me parece muy significativa y que tiene que ver con las diapositivas que les mostraba al principio de la conferencia, en relación a que realmente es muy importante ver la forma como la gente se muere. Los que han tenido experiencias cercanas con pacientes o más doloroso todavía con familiares que han muerto de una mala manera, es decir, que han muerto ahogados, que han muerto con dolor, que han muerto con poco acceso a paliación, saben lo que esto significa. No se le olvida nunca a un familiar de un paciente o no se nos olvida nunca a nosotros ese recuerdo de haber visto padecer, por así decirlo, a un familiar que no fue adecuadamente paliado en los momentos cercanos a la muerte. Ahora, esto viene pasando en todo el mundo y es muy importante ver cómo los grupos de cuidado paliativo vienen creciendo de una manera muy importante en todos los hospitales en Estados Unidos, especialmente en los hospitales de medianos y más grandes, y entender cómo el cuidado paliativo es una especialidad médica con los objetivos que ustedes ven ahí y que para esto pues hay que tener entrenamiento. Lo digo porque desafortunadamente a veces, no lo digo en los hospitales grandes, pero desafortunadamente en hospitales más pequeños, en el escenario ambulatorio, en el escenario domiciliario, a veces se pretende suplir el cuidado paliativo con intervenciones por gente poco entrenada, lo que obviamente lleva a desenlaces que no son deseables para los pacientes y sus familias. Y aquí les muestro cómo en los últimos 16 años, esta diapositiva ya es del año 2016, pues hay un crecimiento muy importante, sobre todo en los hospitales que tienen 50 camas o más, de los servicios de cuidados paliativos integrados a un hospital general, como puede ser el caso de la Fundación Santa Fe, que es la institución en la que yo trabajo, donde hay un equipo de cuidado paliativo integrado a un hospital general de alta complejidad, pero con un equipo de cuidado paliativo que es capaz de brindar niveles de atención a nivel hospitalario, ambulatorio, en el hospital día y en pacientes que están en fin de vida en el modelo de hospicio que tenemos integrado en el Instituto de Cáncer. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué el cuidado paliativo o qué es lo que hacemos o cuáles serían las ventajas de hacer esto de una manera bien hecha? Lo primero, aliviar el sufrimiento. Cuando yo hablo de sufrimiento, lo pongo, digamos, en palabras que desde el punto de vista médico significan síntomas de difícil manejo. O sea, los pacientes con alta carga de morbilidad, con enfermedades crónicas, con complejidad clínica, generalmente tienen síntomas de difícil manejo. Y digo síntomas porque desafortunadamente es más de uno. Entonces, no es infrecuente que un paciente que tiene cáncer o que tiene múltiples comorbilidades y uno le hace el interrogatorio, pregunta qué tantos síntomas tiene ese paciente, pues no es infrecuente que el paciente se queje de que tiene ahogo, de que tiene dolor, de que tiene cefalea, de que está confuso, de que hay estreñimiento,
que tiene náusea, que no duerme, que está deprimido, en fin. Entonces, no solamente es aliviar todos los síntomas dando medicamentos, sino hacer uso racional de la farmacología. Muchas veces lo que hacemos es de lo que hoy en día se conoce como desprescripción de medicamentos. Es un paciente que tiene 40 medicamentos que probablemente en el escenario que el paciente ya está no son indicados. Ejemplos de eso los vemos todos los días. Entonces, pacientes con cáncer al final de la vida tomando estatinas o pacientes tomando medicamentos para la presión arterial cuando la tensión incluso está baja y el paciente permanece dormido o hace episodios de hipotensión durante el día, pero sigue tomando los medicamentos, pacientes con alto riesgo de sangrado, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes con metástasis cerebrales de algunos tipos de tumor, pero antiagregados o doblemente antiagregados porque hace 10 años al paciente le pusieron un stent y en este escenario el paciente tiene una movilidad o un deterioro funcional muy severo. Entonces, digamos que eso forma parte del adecuado manejo sintomático. Garantizar lo que se conoce como el cuidado continuo, que es, digamos, una frase bonita que tiene que ver con la integralidad, pero que desafortunadamente pocas veces se cumple. Es decir, no es inusual que los pacientes y sus familias perciban sensación de abandono. No saben quién es el equipo tratante, que muchos médicos participan, pero nadie se hace cargo realmente, que el oncólogo, que era el que venía formulando la quimioterapia, una vez no hay más quimioterapia, pues no se hace cargo del paciente, la información que reciben es distinta, no hay claridad sobre el pronóstico, sobre cuáles son los objetivos del tratamiento. Entonces, eso en teoría, que suena bonito, es lo que nosotros deberíamos estar en capacidad de garantizar, y es el cuidado, el real cuidado continuo de los pacientes. Lo otro es el apoyo no solamente a los pacientes y sus familias, sino a los colegas en la toma de decisiones. A veces, o muy frecuentemente, nos enfrentamos a decisiones como suspender o no un tratamiento, llevar al paciente a ventilación mecánica o no llevarlo, someter al paciente a terapia dialítica, definir continuar con radioterapia, operar o no operar a un paciente, decidir si el paciente continúa hospitalizado o no continúa, analizar decisiones que tienen que ver también y que tocan muy frecuentemente dilemas éticos, como puede ser la continuidad o no de la nutrición artificial al final de la vida o la hidratación. Digamos que la forma en la que abordamos los pacientes, la posibilidad de usar escalas pronósticas, de analizar al paciente integralmente a veces facilita la toma de decisiones. Obviamente esto en el papel es fácil, todos tenemos experiencias en la vida diaria con familias y pacientes difíciles, con dificultades con los colegas, con familias demandantes, con dilemas éticos que no son fáciles de resolver. Entonces yo siempre digo que es muy fácil en la diapositiva decir que esto funciona y otra cosa es estar en la trinchera al lado del paciente enfrentado a las dificultades a las que nos enfrentamos a diario, pero definitivamente el manejo multidisciplinario ayuda y una cabeza siempre piensa, dos cabezas piensan más que una siempre y eso ayuda, digamos, a solucionar y a tomar decisiones basadas en el beneficio para los pacientes. Y por otro lado, está claramente demostrado que la disminución de las intervenciones, entre comillas, agresivas en pacientes con pronóstico vital limitado, pues finalmente hacen que la calidad de vida y la calidad de muerte del paciente mejore. Como ya lo mencioné anteriormente, no hay una relación directa entre la magnitud de las intervenciones que se realizan en medicina y la percepción de cuidado por parte de la familia. Es decir, muchas veces tenemos al paciente en la mejor unidad de cuidado intensivo, con el mejor inotrópico, el mejor ventilador, el mejor antibiótico, el mejor intensivista, la mejor nutrición, y la familia percibe que el paciente no le están cuidando. Pero nosotros estamos convencidos que estamos dándole lo mejor, y desde el punto de vista médico eso es real. Pero también a veces lograr que un paciente que no tiene indicación de estar en cuidado intensivo, lograr que un paciente pueda hacer la transición y pasar a una habitación donde la familia lo pueda acompañar, donde haya menos restricción de visitas, donde haya menos chuzones, menos gases arteriales, menos glucometrías, eso facilita y mejora la calidad de vida de los pacientes, por supuesto, en los que tienen indicación. Y como ya lo mencioné, y esto simplemente es una consecuencia de todo lo anterior, pues esto disminuye los costos de una manera importante para el sistema de salud. Cuando yo hablo de costos, no estoy hablando de negarle al paciente o de quitarle oportunidades o de quitarle cosas o de no brindarle intervenciones que lo van a beneficiar. Y en eso quiero ser muy claro. Quiero simplemente decir que el ahorro de costos para el sistema de salud es simplemente una consecuencia de un cuidado paliativo, digamos, de calidad y bien hecho. Y no estoy hablando que eso lo haga solamente el especialista en cuidado paliativo. Todos tenemos un enfoque paliativo en las diferentes especialidades
y neurocirugía pues es una de ellas, como ya lo he mencionado, muchísimas enfermedades pues son incurables, los pacientes tienen deterioro importante de su calidad de vida y el enfoque de todo lo que se ha hecho, incluyendo cirugías muy complejas, es finalmente paliativo. Entonces aquí les muestro un poco como, para resumir lo que he dicho, cuáles serían como los componentes del cuidado paliativo. Uno es la parte del manejo sintomático, digamos la parte operativa, la parte de los síntomas físicos más frecuentes, todo el apoyo psicosocial que no lo hacemos solamente nosotros, sino pues obviamente en los equipos de cuidado paliativo tiene que haber especialistas en salud mental, psicología, trabajo social, enfermería y todo un equipo que garantice que esto sea así. Y como ya lo mencioné también, pues definir muchas veces, orientar a la familia o a los pacientes en la toma de decisiones con respecto a metas de cuidado, entendimiento de los desenlaces, definir exactamente qué es calidad de vida, explicarle al paciente y a la familia cuál es el pronóstico, cuáles son las intervenciones y para qué se están realizando. Y entonces con esto, pues hemos pasado de un cuidado paliativo que se pensaba era solamente protagonista al final de la vida o solamente protagonista en lo que se conoce como la etapa de terminalidad, es decir, la etapa de los últimos 6 meses de la vida, a un cuidado paliativo que tiene que ser, digamos, paralelo al cuidado estándar de cualquier enfermedad y cómo el cuidado paliativo va ganando protagonismo o ganando, digamos, participación de acuerdo a la condición clínica del paciente y de acuerdo al tipo de enfermedad. Entonces, no es lo mismo un paciente que va a empezar un tratamiento para cáncer de colon o cáncer de ovario y que va a tener seguramente una sobrevida larga, años incluso con el tratamiento y que va a estar bastante asintomático durante un tiempo largo, a empezar a abordar un paciente que tiene un glioblastoma de un tamaño grande y que debuta con un síndrome convulsivo y con una hemiparesia, o a un paciente con un cáncer de páncreas metastásico a hígado con pérdida de peso y con caquexia, que uno sabe que el paciente rápidamente se va a deteriorar, ahí posiblemente el cuidado paliativo tiene que entrar desde el principio de una manera mucho más intensiva, por así decirlo. Lo ideal sería que esto fuera hasta la muerte y en algunos casos lográramos también, sobre todo con la participación de el grupo de salud mental y de trabajo social, de seguir a los familiares de los pacientes incluso después durante el duelo, que a veces es necesario si uno ha identificado que hay duelos de difícil manejo o duelos patológicos que van a requerir intervención incluso después de que los pacientes hayan fallecido. Entonces, para hablar un poco de las necesidades paliativas y entender un poco cuáles son las áreas en las que en las que participamos, entonces fíjense cómo abordamos pacientes con problemas agudos, el paciente que llega agudamente enfermo al servicio de urgencias por dolor, por ejemplo, un paciente que llega con dolor severo porque tiene una compresión medular por una fractura vertebral y un desplazamiento de la vértebra al canal medular, por dar un ejemplo, un paciente que tiene náusea y vómito de difícil manejo porque tiene una quimioterapia que es altamente emetizante, un paciente que llega agitado con delirium, o pacientes que tienen síntomas crónicos o enfermedades crónicas agudizadas, como puede ser un paciente que, no sé, tiene una falla cardíaca y llega agudamente enfermo, o un paciente con una urgencia oncológica, o un paciente con un efecto secundario de inmunoterapia, como puede ser una colitis por radioterapia, una neutropenia febril. Bueno, digamos que fíjense cómo de acuerdo a la situación del paciente en la enfermedad, pues el tipo de intervenciones que hacemos son distintas y pueden ser obviamente hospitalarias, o ambulatorias, en el hospital día y finalmente en el cuidado en domicilio o en el hospice cuando los pacientes no pueden estar en casa. Entonces, ¿cuáles pacientes serían apropiados para cuidado paliativo? Pues obviamente de esto hay muchas cosas, hay escalas, hay publicaciones. Aquí les muestro simplemente una reciente que resume mucho. Digamos que en teoría, y fíjense cómo va cambiando esto, hoy en día se habla que cualquier paciente que tenga un pronóstico de vida menor a 3 años es un paciente que tiene necesidades paliativas. Con esto no quiero decir que entonces todos los pacientes son de cuidado paliativo, no. Lo que quiero decir es que el enfoque es paliativo y que probablemente los pacientes van a requerir ese enfoque tempranamente. Y ahí entran un montón de pacientes, incluso incluyendo los pacientes con desórdenes neurodegenerativos, los pacientes con demencias, con ELA, con Parkinson. Fíjense esto, pacientes críticamente enfermos que requieren estancia prolongada en cuidado intensivo. Es un paciente que lleva más de un mes hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, tiene un pronóstico vital limitado a 1 año, pues
un pronóstico muy disminuido o un pronóstico muy malo. Uno debería ser más activo y saber que esos pacientes tienen que o requieren un enfoque paliativo más temprano. Y hay una cosa que se repite periódicamente en todas las publicaciones y es lo que se conoce como la pregunta sorpresa. Es decir, cuando uno le pregunta al colega si le sorprendería que X paciente estuviera muerto en menos de un año y la respuesta es que no le sorprendería, ese paciente debería estar en cuidado paliativo. Si uno hace eso, por ejemplo, si uno hace ese ejercicio y coge los pacientes con gliomas de alto grado, por ejemplo, o coge pacientes en un piso de medicina interna de forma aleatoria y uno le pregunta a los diferentes especialistas, bueno, ¿usted piensa que estos pacientes pueden estar muertos en el año siguiente? La respuesta es sí. Uno debería decir, hombre, estos pacientes deberían tener por lo menos un enfoque o identificar las necesidades paliativas. Para esto es importante conocer lo que se conoce como las trayectorias de la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? El curso que hace un ser humano enfermo es distinto. Entonces, la muerte súbita, pues que como su nombre lo dice, es la que es derivada de eventos súbitos, accidentes de tránsito, homicidios, cuando se estrella un avión, pues es desafortunadamente la manera más infrecuente de morir. Menos del 10% de la población muere de forma súbita. El resto hacen un curso de enfermedad que tiene que ver con muerte por cáncer, como ya lo hemos mencionado, muerte por fallo de órgano, paciente con falla cardíaca, un EPOC con falla renal, o fragilidad, que digamos es el curso que podría ser un paciente con demencia. Entonces, un paciente con demencia tipo Alzheimer, pues le pueden diagnosticar la demencia hoy, pero la trayectoria de enfermedad puede ser de 10 años y el paciente se va debilitando progresivamente, a veces mucho más debilitado desde el punto de vista cognitivo que físico, hasta que finalmente después de 10 años fallece de una neumonía aspirativa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si uno mira esto, pues uno podría ahí concluir que el 90% de los seres humanos vamos a hacer una trayectoria de enfermedad que va a necesitar cuidado paliativo de una manera más o menos intensa. Para complementar un poco la diapositiva anterior, entonces un paciente que muere súbitamente, por ejemplo, de un infarto fulminante, es un paciente que está súbitamente, que está funcional, completamente funcional, normal, súbitamente hace un evento y muere. Fíjense cómo el paciente con cáncer es un paciente que hoy en día hace un curso de enfermedad que puede ser largo de acuerdo al tipo de tumor y de acuerdo a las intervenciones que el paciente reciba. Pero este tiempo se ha venido prolongando cada vez más gracias a los avances de la quimioterapia y de la inmunoterapia. O sea, pueden ser años hasta que finalmente se deteriora y fallece. Los pacientes con fallo de órgano, como ustedes ven ahí, son pacientes que viven un tiempo, pero que a medida que pasa el tiempo, a medida que el paciente hace descompensaciones, como una falla cardíaca agudizada, como un EPOC exacerbado, pues va perdiendo funcionalidad de manera progresiva hasta que llega a la muerte. Y finalmente, como lo mencioné anteriormente, el curso del paciente con demencia o con Parkinson, que es un curso largo, generalmente con un deterioro cognitivo que es más importante que el deterioro físico en algunas enfermedades, hasta que finalmente fallece. Pero este tiempo puede ser muy largo, también puede ser de años, 5 o 10 años, incluso para enfermedad de Parkinson o para demencia. Algunos ejemplos de condiciones neurológicas, donde ustedes que sabrán mejor que yo cuál es la trayectoria de la enfermedad. La ELA, por ejemplo, puede ser rápida o prolongada. Los tumores cerebrales pueden ser rápidos o prolongados. Hoy en día, con los avances de los tratamientos quirúrgicos, de la radioterapia, de la quimioterapia, no son tan cortos como eran antes. Eso también, la sobrevida de esos pacientes ha incrementado de manera muy importante. Los eventos cerebrovasculares, dependiendo de si el evento es un evento hemorrágico o isquémico y dependiendo del deterioro funcional que produzca, va a variar. Y de ahí para adelante uno puede enfrentarse y debe conocer por esta razón cuál es el curso de enfermedad que hacen los diferentes pacientes, porque de ahí es que nos ayudamos, eso permite que uno pueda enfocar las metas de tratamiento y eso permite que uno pueda transmitirle a la familia y los pacientes cuáles son las metas de tratamiento, cuál es el pronóstico, qué es lo que queremos hacer. Finalmente, en la parte final de la charla quiero tocar simplemente, esta es una publicación de la Sociedad Europea de Neurooncología, donde hacen un resumen, digamos, donde recogen la evidencia de una manera juiciosa de los síntomas tal vez más frecuentes que uno ve en pacientes con gliomas, que es tal vez los tumores que más frecuentemente vemos y que manejamos en conjunto. Entonces ellos hablan, por ejemplo, de la cefalea.
Entonces, ustedes saben que para la cefalea inducida por tumores cerebrales, obviamente mediadas por edema cerebral, el medicamento de elección es la dexametasona, específicamente la dexametasona porque es el que tiene el mejor paso de la barrera hematoencefálica. No está indicado o no sirven los opioides, que de pronto a veces es un error frecuente de pacientes con cefalea recibiendo medicamentos opioides. De hecho, los opioides pueden producir cefalea paradójica, entonces, digamos, no serían medicamentos de primera elección. Otras alternativas podrían ser algunos AINES, por ejemplo, la dipirona, de acuerdo al riesgo-beneficio de cada paciente, podrían ser unas alternativas. En cuanto a la epilepsia, voy a referirme un poco más al síndrome convulsivo, sobre todo al final de la vida. A veces nos enfrentamos a pacientes que tienen convulsiones o una epilepsia de difícil manejo y que, por ejemplo, pierden la vía oral. Pues paciente que viene tomando 2 o 3 anticonvulsivantes y que tiene un trastorno de deglución y deja de deglutir. Entonces el paciente empieza a convulsionar porque no se toma los medicamentos. Hay 2 alternativas. Una es el uso de medicamentos subcutáneos. Uno podría usar medicamentos subcutáneos como midazolam, como levetiracetam o fenobarbital por vía subcutánea cuando se requiere. Y en algunos casos podría estar justificada la gastrostomía, no para alimentar a un paciente que está en final de la vida, pero sí para garantizar que se tome los medicamentos o para darle los medicamentos anticonvulsivantes y evitar que el paciente, pues obviamente siga convulsionando, porque pues no vamos a permitir que un paciente convulsione eternamente o se vaya para la casa en esas condiciones. Tromboembolismo venoso, aquí hay 2 cosas distintas, digamos. Una es la profilaxis antiembólica en los pacientes que van a cirugías de tumores cerebrales, pero también el manejo de tromboembolismo en pacientes con gliomas, que son de los tumores que más frecuentemente producen hipercoagulabilidad, es decir, son pacientes de alto riesgo, en los que nos enfrentamos a veces al dilema de, bueno, un paciente que tiene un tumor cerebral, ¿lo vamos a anticoagular? ¿Cuál es el riesgo de sangrado? ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? ¿Cuáles serían las contraindicaciones? En general, los medicamentos de elección son heparinas de bajo peso molecular. Se considera que anticoagular pacientes con tumores cerebrales es seguro, excepto en pacientes que tengan sangrado, obviamente, o pacientes que tengan recuentos plaquetarios por debajo de 50.000. No están indicados o, digamos, hay controversia sobre el uso de los nuevos anticoagulantes orales y todavía, digamos, siguen siendo de primera línea las heparinas de bajo peso molecular. El delirium. Y vamos a hablar acá de 2 cosas distintas. Uno es el trastorno comportamental asociado a las enfermedades neurológicas en fase final. Hablemos nuevamente de los gliomas. Entonces es muy angustiante para el paciente y sobre todo muy angustiante para la familia aquel paciente que empieza a ser agresivo, que empieza a querer pegar, que se sale de la casa, que empuja a las enfermeras, en fin, eso generalmente es muy angustiante. Y para eso, digamos, pues están los antipsicóticos, generalmente los antipsicóticos atípicos, dentro de los cuales los más usados son la olanzapina, la risperidona, la quetiapina y la haloperidol. Cada uno de ellos tiene como un perfil o unas indicaciones diferentes de acuerdo a si uno está buscando también impacto sobre el apetito, sobre el sueño, sobre la agitación motora, pero esos son los medicamentos más utilizados. Y otro es el escenario del delirium al final de la vida, es decir, aquel paciente que está en fin de vida, pero que está agitado, que se está quitando la venoclisis, que se está tratando de tirar de la cama. Entonces, en esos casos, digamos, lo que hacemos es sedación paliativa, buscando que los pacientes tengan control sintomático. De hecho, el delirium agitado es la primera razón por la cual uno seda a un paciente al final de la vida, es específicamente el delirio. Y finalmente, lo que tiene que ver con la nutrición, la hidratación y el manejo de lo que se conoce como la broncorrea o los estertores de fin de vida, es decir, aquel paciente que tiene un mal manejo de secreciones, que es una cosa muy angustiante para la familia. Entonces, digamos, son cosas muy complejas. Hablar de nutrición al final de la vida o de hidratación al final de la vida daría para una charla completa. Pero en general, estamos de acuerdo en que la nutrición artificial, como su nombre lo dice, no está indicada en pacientes terminales en general. No está indicada en pacientes que no van a hacer una terapia puente, es decir, que no van a ir a una cirugía, y no está indicada en pacientes que tengan enfermedad avanzada, que estén postrados. Esto, digamos, no solamente no ha mostrado beneficios, sino que ha mostrado todo lo contrario, a veces incremento de la morbilidad. Obviamente esto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la relación con la familia, es muy complejo y es tal vez uno de los temas fundamentales en los que uno tiene que tratar de hacerle entender a la familia que simplemente no ofrecemos nutrición artificial porque no tiene beneficio, no porque estemos privando al paciente de eso.
Cosa contraria es que los pacientes, independientemente de que tengan riesgo de broncoaspiración, hay que incentivarlos a que sigan comiendo. O sea, no tiene ningún sentido decirle a un paciente con demencia o a un paciente con un tumor cerebral que no coma porque tiene riesgo de broncoaspirarse. Lo que prima es el control sintomático y lo que prima es el confort. Obviamente lo que hay que hacer es modificar la dieta, darle dieta espesa, con espesantes, con el paciente sentado, y eso favorece o previene de alguna manera la broncoaspiración, pero no, digamos que no tiene mucho sentido prohibirle a un paciente disfrutar de las pocas cosas que podría disfrutar, como es el sabor de alguna comida que a este paciente le guste. En cuanto a la respiración agónica, a veces, a pesar de que no hay mucha evidencia, usamos medicamentos como la buscapina o medicamentos como la atropina en dosis bajas por vía subcutánea para secar las secreciones y aliviar ese síntoma que a veces es muy angustiante para el paciente y familia. Finalmente, entonces, hablando un poco de los dilemas éticos, les muestro ahí algunos ejemplos que ya los he mencionado durante la charla, de los dilemas éticos a los que nos enfrentamos frecuentemente con estos pacientes. Iniciar o retirar la nutrición parenteral, iniciar o retirar la hidratación, definir si un paciente se beneficia, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar, o se beneficia de ventilación mecánica, o se beneficia de pasarlo a cuidado intensivo, o por el contrario, vamos a suspender una intervención médica que ya no le sirve al paciente, como puede ser, no sé, la terapia dialítica. Definir, en el caso nuestro no aplica, pero en Estados Unidos sí, la figura del subrogado, que es la persona, el representante legal, digamos, que es el que toma las decisiones, y todo eso, digamos, implica dilemas éticos, y como su nombre lo dice, son dilemas, es decir, no tienen una única respuesta, y por eso se requiere de un equipo multidisciplinario donde haya, pues, expertos en neurocirugía, expertos en bioética, expertos en cuidado paliativo, expertos en salud mental que nos permitan tomar las mejores decisiones para el paciente y obviamente para la familia. Y quiero finalizar, para ustedes que son neurocirujanos, pues con una frase del doctor Henry Marsh. Me imagino que todos han leído los dos libros del doctor Henry Marsh, y una de las frases que más me llamó la atención cuando leí sus libros es esta, y es que a veces en mis momentos de mayor desánimo dudo si estamos reduciendo la suma total del sufrimiento humano o lo estamos aumentando. Muchísimas gracias.